Vamos a dar inicio entonces a nuestro cuarto seminario del semestre. Como conversamos ayer, este cuarto seminario tiene un invitado local, a Juan Carlos de la Llera, actual decano de la Escuela de Ingeniería, ingeniero civil estructural de nuestra escuela y magíster y doctor de la Universidad de Berkeley. Juan Carlos se desempeña en el rol de decano desde hace poco más de 2 años y fruto de su investigación y de su naturaleza, diría yo, inquieta y cuestionadora, formó hace un tiempo una empresa muy exitosa que se llama Sirve. Y hoy día lo invitamos a que nos pudiera compartir con ustedes este caso que además no solamente le mereció ser nombrado emprendedor Endeavor hace unos años atrás, sino que más encima le permitió ser reconocido a nivel mundial por Endeavor el año pasado como el emprendedor Endeavor mundial del año. Así que sin más preámbulos, para mí es un gusto poder introducirle a nuestro invitado de hoy, así que démosle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro invitado. La historia, en realidad, lo que siempre les digo cuando hago una charla de este estilo es que si yo fui capaz de hacer innovación y emprendimiento en un ámbito como la ingeniería civil, básicamente cualquier ámbito es posible. Porque la verdad es que cuando uno habla de ingeniería civil, habla de tal vez lo más convencional dentro de las ingenierías. La historia comienza hace muchos años atrás, en que a mí me tocó antes probablemente que a la mayoría tener que elegir entre 2 pasiones en mi vida. Yo me dedicaba profesionalmente al tenis, jugué en la Copa Davis en Chile, tenía un promisorio futuro en tenis, ¿ya? Y bueno, mi familia no era una familia particularmente acomodada, sino que había que pagarse los viajes, era un drama el tema económico. Y obviamente a los 18 años, cuando entré a la escuela de ingeniería, bueno, mis padres me dieron una muy buena educación, estuve en el colegio Verbo Divino y siempre estuve muy contento con eso. Pero fue lo que me pudieron dar. Tuve que optar por dejar mi pasión. Mi pasión es el tenis y sigue siendo. O sea, eso no se acaba tan fácil. Pero tuve que optar por algo que yo creo que fue un camino interesante, que fue el de ingeniería. Pero siempre tuve metido en la cabeza esta idea de hacer algo distinto. Entonces tuve que optar, ¿no es cierto?, entre la academia y no le pongan tanto, no es que hubiera sido un Alexis Sánchez, pero quién sabe. Uno siempre le queda dando vueltas a ese tema, ¿qué habría pasado? Mi sueño era jugar en Wimbledon, jugué ATP en Sudamérica, en un montón de lugares. Nunca pude jugar un torneo grande porque era muy cabrito, tenía 16 años, 17 años. Ya, por lo tanto, estaba recién partiendo. En ese minuto los tenistas no eran tan jóvenes como son hoy día, ¿ya? Uno partía un poquito más tarde. Y tomé la decisión de entrar a la escuela de ingeniería el año 80, la generación del 80. Juan Jaime, que está acá presente, fue quien me recibió. Me acuerdo perfecto del primer día de clase porque me pintó la cabeza con lápiz verde. Eso no se me olvidó nunca más. Y me tuve que rapar bastante. Pero esas eran las percepciones de los novatos en aquellos. Y conste que me escondí en la sala 1 junto con mi compañero de colegio Alberto Plaza, que ustedes conocen muy bien, que entró en ingeniería, y nos escondimos detrás de la sala 1 porque tiene un chaflán, el pizarrón, y detrás de ese chaflán, este gallo nos sacó de ahí. Ya, ahí nos encontró que estábamos metidos, alguien nos había dicho que estábamos metidos ahí. Bueno, y el año 85 terminé la carrera de ingeniería y ocurre el terremoto del 85, yo hice ingeniería estructural, ocurre el terremoto del 85, y ocurre que Rafael Ríos, el profesor, me dice, ¿por qué no trabajas en este proyecto con Illinois, con Berkeley, con Michigan, con universidades americanas para estudiar los edificios de Viña? Y ahí parte un poco, yo no tenía idea de investigar, no tenía idea de nada, un poquito el interés me encantó y dije, ya perfecto, y me puse a trabajar con ellos. Entonces vino el terremoto del 85 que produjo bastante poco daño. De hecho, produjo daño en un edificio que es el edificio del Faro, que hubo que demolerlo. Yo tengo una historia muy triste con ese edificio, porque en la realidad Rafael me puso a mí como una especie de revisor de lo que había pasado en el edificio. Mi primera investigación tuvo que ver con eso. Años después, el calculista de este edificio se suicidó, y mientras yo estaba en Estados Unidos. Y la verdad que esa cuestión siempre me dejó súper mal, porque en realidad desde la academia, desde la Torre de Marfil, los problemas se ven distintos. Uno buscaba todas las razones por las cuales este edificio podía colapsar y qué sé yo, sin necesariamente estar pensando en las consecuencias de eso. No quiere decir que él obviamente tendría otro problema, digamos, pero
Fue muy duro para mí saber que ese calculista había muerto. Y la verdad es que este edificio tiene una serie de efectos estructurales, etcétera, pero si lo comparan, por ejemplo, con lo que pasó en 2010, ya les voy a mostrar, habría varios más que tendrían que estar en problemas, digamos, en el tema. Los terremotos son muy desgraciados. Y bueno, y ocurrieron montones de daños en los edificios de Acapulco, no sé si lo conocen, en Viña, en la avenida, ¿no es cierto?, San Martín, y varios edificios más, Garoa, etcétera, y también Canal Vivo. Este edificio, lo más increíble que pasó en el 85 es que los obreros, no los obreros, sino que la gente de alrededor, tú los veías en la noche picando el hormigón para sacar las barras. Ese era el nivel de necesidad, picando el hormigón para sacar las barras y vender el acero. Y partí a Estados Unidos el año 89 porque la Escuela de Ingeniería tenía una política que era bastante drástica, que tú tenías que demostrar primero que podías ser profesor enseñando, y si no eras buen profesor y tenías malas evaluaciones docentes, no ibas. Y además ganarte una beca para poder salir, porque la universidad no te ponía ni un solo peso. Hice mi doctorado en Berkeley entre el año 90 y el 94. Fui con un hijo de 1 año, esencialmente 1 año y 2 meses. Ese fue, y partimos para allá hace eso. Y tuve algo que no sabe Pedro tampoco, pero que después que terminé mi doctorado, me quedé callado un poquito y hice un postdoctorado en Estados Unidos. Y en ese postdoctorado comencé a jugar tenis, ¿no? Y jugué con el equipo de la universidad, etcétera, etcétera. Y ya me puse y me entrené para jugar el torneo Volvo de San Francisco. Y de hecho estaba inscrito en el torneo Volvo de San Francisco, y el día anterior entrené 2 meses, así, pero todo el día. Amanecí con un dolor en las piernas gigante. Le dije a mi señora, oye, ¿qué me pasará con esta cuestión? Al día siguiente no me podía parar la columna. Y fregó mi columna en ese minuto y perdí por walkover mi último campeonato que había preparado no sé cuánto tiempo. Así que me ha tocado un poquito de frustración. En Estados Unidos nacieron estos mellizos. Ese era Juan Francisco, el que viajó conmigo. Ahí mi señora estaba embarazada de los mellizos. Estos son los 2 que tengo viviendo en Estados Unidos, que se me fueron y que están haciendo el pregrado en Estados Unidos. Mi padre, que está ahí, mi madre. Y un montón de amigos. A este no sé si lo conocen, pero ese es Luis Fernando Alarcón, por si acaso los que lo conozcan. Ese es Luis Fernando, más un montón de compañeros de universidad. Me doctoré el año 94 con un profesor que me marcó, Anil Chopra, que es un profesor de dinámica estructural, muy famoso a nivel mundial, pero también muy estricto, tremendamente estricto. O sea, los alumnos que se quejan de cuán estricto puedo ser yo no saben lo que significa trabajar con Chopra. Pero muy bueno, una persona muy, muy capaz. Y esta es la familia, en realidad, que hoy día, bueno, es un poquito más chico acá, pero esa es la última que nació en Chile, que es Rocío. Cuando yo volví de Estados Unidos, llegué acá de vuelta el año 94, a fines del 94, principios del 95, obviamente nos encontramos con una realidad en la escuela que era muy compleja. La realidad era que la tecnología se compraba, que no había que hacer desarrollo tecnológico, porque eso era algo que uno podía importar, y por lo tanto, la economía chilena era la economía de los servicios. Y ahí nos encontramos con una escuela cuando uno viene embalado, su doctorado, quiere hacer cosas, emprendimientos. Yo quería desarrollar dispositivos, ya no es lo que quisimos hacer. Me encontré con una escuela que no era muy receptiva sobre ese tema. Es más, había toda una crisis sobre los estudiantes en el sentido de que ¿por qué no cerrábamos las ingenierías civiles y solamente dejábamos las ingenierías industriales? Entonces siempre a mí me identificaron en la escuela, yo no sé cómo soy decano, pero siempre me identificaron como que era quien atacaba a las ingenierías industriales, lo cual no es cierto. Yo lo único que quería era que se fomentara el desarrollo tecnológico. Ese fue el tema. Ahora, fomentar el desarrollo tecnológico en Chile o en Latinoamérica, cuando uno ve el nivel de inversiones, ¿no es cierto?, o porcentaje de lo mismo, digamos, del Producto Interno Bruto que se dedican a la investigación desde Chile es complejo. O sea, con un 2,4% es complejo. ¿Cómo se puede hacer tecnología desde Chile para que tenga algún grado de relevancia a nivel mundial? Y por supuesto, ya desde ese entonces surge esta idea de aprovechar a Chile como este gran laboratorio. Y Chile es el laboratorio más significativo de geociencia del mundo, por lejos. Bueno, Japón le puede pelear un poco, qué sé yo. Hay una oportunidad. La geociencia para Chile es lo mismo que los cielos y la astronomía. Por lo tanto, hay una oportunidad gigante en ese tema. También lo hay en los alimentos, a propósito, dada la forma que tiene nuestro país. Así que aprovechar un poquito las capacidades o las ventajas competitivas. ¿No es cierto? En ese minuto ni siquiera se hablaba de qué porcentaje Chile invertía en el Producto Interno, pero obviamente competir desde Chile es súper complicado, pero se puede. Se puede competir y también se puede hacer cosas importantes. Otra motivación, en ese minuto nadie hablaba de patentes tampoco, qué sé yo, pero si ustedes miran lo que pasa con Chile, en términos de patentes triádicas, o sea, cuántas patentes presentamos por millón de habitantes, el promedio de la OECD es 40, Suiza es 118 y Chile es 0,3.
Hay un problema grave. Entonces, cuando la gente viene y dice, ¿por qué ustedes quieren reformar ingeniería y hacer un proyecto que se llama Nueva Ingeniería o Ingeniería Cambio, desafiando límites? Por esto. Porque no está siendo la escuela de ingeniería el actor fundamental que tiene que ser en el desarrollo tecnológico en Chile. Lo está haciendo, obviamente, está haciendo bastante bien en Latinoamérica, lo que ustedes quieren, pero puede ser mucho más. Y esa es un poco la... Después, todo les cuento solamente para motivar por qué considero que la innovación es tan relevante. Este término que ustedes no sé si conocen de productividad total de factores, que es un concepto bien interesante, que está asociado directamente a lo que es, ¿no es cierto?, la innovación. Ustedes se dan cuenta que tanto Chile como otros países que ya están en bastantes problemas son muy planos. Ahora, no quiero decir que este factor de productividad total de factores sea el único que explica, ¿cierto?, nuestra planitud en la productividad, pero es efectivamente un tema importante. Ustedes van a, bueno, yo creo que lo estamos viendo, Estados Unidos, a pesar de todos los problemas que tiene, y que tiene unos 15 trillones en deuda, y que no sé cómo Obama puede ser reelecto, debe ser muy malo, digamos, Romney, pero Obama es reelecto haciendo una deuda que es gigante, que tiene complicadísimo a Estados Unidos. No sé la gente cómo es posible que sea reelegido un presidente con ese problema. ¿Ya? Porque además es una deuda que no tiene, va a tener, yo creo que se le va a acabar el techo de aquí a, no sé, Juan Jaime sabe mejor que yo, pero de aquí a unos par de meses más va a tener que pedir de nuevo al Senado que le aumenten la capacidad de endeudamiento. Entonces yo no sé qué va a pasar con Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una choreza, y es que la universidad está perfectamente intrincada en el network de la sociedad. Entonces uno va a Boston y Boston es la universidad, las universidades, hay como 30 colleges, etc. Y eso es muy relevante. Yo creo que eso va a hacer que el dinamismo que tenga la economía americana obviamente es mayor que otras que existen. Y paso directamente a la realidad. Bueno, ayer fue un terremoto en Guatemala, aproveché de ponerlo acá porque en realidad esto corresponde a una teoría que presentó Kanamori en los años 60, un gran geofísico japonés, que fue tildado igual de loco que Alfred Wegener, que fue el que descubrió toda la teoría esta de las placas tectónicas. Y él decía que los grandes terremotos ocurren en clústeres temporales. Por lo tanto, lo que él decía para épocas geológicas, obviamente que ocurren entre 2, 3 años, 5 años de diferencia en un mismo instante. Entonces, toda la placa, obviamente del Pacífico, todo este cordón del Pacífico se está moviendo y por supuesto se va a seguir moviendo. Hay varios lugares donde no se han movido hace un rato, entre ellos San Francisco, por ejemplo, desde 1906. Ellos tienen un tremendo terremoto que se les va a venir de la falla de San Andrés, pero adivinen dónde está el gap sísmico más grande en todo el Pacífico, el norte de Chile. ¿Ya? Por lo tanto, ese gap sísmico que proviene, ¿no es cierto?, del último terremoto en 1877, la placa más o menos, ¿no es cierto?, se mueve por año del orden 6,8 centímetros, piensen en 100 años, tienen varios metros, obviamente, de 7, 8, 10 metros de deformación, que es energía que se está acumulando en esta placa, ¿no es cierto?, y que se conecta además con el sur del Perú, que no he colocado acá. El sur del Perú también tuvo un terremoto muy importante en 1868. Fíjense, esos dos terremotos son casi uno como después del otro, ¿ya? Y si ustedes involucran lo que es la magnitud sísmica, eso es simplemente longitud de la falla. La falla del 2010 tiene 600 kilómetros. La falla del 1961, el terremoto, ¿no es cierto?, del 60, no 61, tiene 1000 kilómetros. Por lo tanto, 1000 kilómetros fue magnitud 9.5, más grande en la historia conocida sísmica del mundo. El terremoto de Concepción, 600 kilómetros, 550 kilómetros, fue un 8.8, 8.7. Por lo tanto, aquí se está esperando un terremoto de ese tipo, en el norte de Chile, donde está ubicada obviamente toda nuestra industria minera. Y este ha sido un tema que yo he tratado, este es un tema súper delicado, que uno anda metiéndole susto a la gente, pero es un tema al cual hay que realmente darle algún grado de solución. Hace poco tiempo hice una presentación a la gente de minería para explicarle este tema, porque yo estaba trabajando en un proyecto que es GNL Mejillones, que ya les voy a contar, un estanque criogénico de gas licuado natural, que está pegado a la orilla y que tiene justo 20 metros de altura con el agua. Entonces yo insistí mucho a la empresa española que está haciendo ese diseño que levantara el estanque, que no lo dejara igual que el caso de Fukushima. El caso de Fukushima el problema no fue el terremoto, el problema fue el tsunami, ¿ya? El agua que entró y todo eso. Por lo tanto busqué en la literatura y encontré un paper muy bonito de 1947 en que dice cuál fue en el año, ¿no es cierto?,
ahí está, digamos, el de Tarapacá, ¿no es cierto?, de 1868, esto fue el del Perú, digamos, pero el de Chile, aproximadamente olas que son entre 70, esto es histórico, por supuesto, 70 pies, estamos hablando de 21 metros, por ahí, ¿ya?, a 18 metros. Por lo tanto, la ola, que por lo menos históricamente ya se ha visto, va a tener sobre 20 metros. La ola me refiero a la altura de agua que va a venir, como lo que vieron en Japón. Por lo tanto, hay todo un tema que es preocupante. Si ustedes han estado en Mejillones, por ejemplo, en Mejillones no hay para dónde escapar. O sea, no hay posibilidad. Ahí uno puede escapar, obviamente, si hay gradiente hacia arriba, puede escapar, no sé, hacia los cerros, y la otra posibilidad es escapar verticalmente en edificios. Un edificio no lo va a botar, un edificio de hormigón no lo bota el tsunami. Pero si no tienes cómo escapar para arriba, no hay nada que hacer. Aquí solamente está lo que pasó con las alturas de tsunami, el terremoto del 2010. Uno define dos características, lo que es, ¿no es cierto?, el run-up, cuál es la altura de agua donde ustedes llegan, y también obviamente el nivel de agua máximo que ustedes van a generar, y siempre uno está hablando del orden de, si ustedes se fijan, no muy distinto, 25 metros, cosas de ese estilo. Esto es medido en el terremoto del 2010. Ahora, estando en Estados Unidos, apenas llegué yo tenía este no es uno de los mellizos chiquititos, lo puse acá porque él mide 2 metros y un gran amigo mío, y esta foto la encontraba genial, siempre la encontraba genial. Este es uno de los mellizos que era muy amigo de este señor que es un investigador del USGS, que Pedro va a reconocer, y yo traje a Chile hace poco, con el cual desarrollamos todo un tema que es interferometría satelital. Pero era vecino mío, nos conocimos simplemente siendo vecinos en la villa en Berkeley. Y el punto que les quería hacer acá simplemente es que ustedes nunca saben cuándo estas oportunidades se presentan. Ese es el único punto. Puede ser tu vecino, puede ser cualquier cosa. Y ahí es donde generalmente uno tiene que estar con las antenas paradas. Él es un gran investigador del USGS, apoyó varios de los proyectos que tenemos hoy día que no hemos ganado, entre ellos el FONDAP, que nos acabamos de ganar, etc. ¿Y qué es lo que...? Yo no tenía idea de esto, pero ¿qué es lo que hace él? Es como geofísico, él me dijo, mira, me dijo Juan Carlos, yo estoy usando satélites para poder mirar la corteza de la Tierra en un montón de temas. Tú sacas una foto satelital antes y después del terremoto y puedes hacer interferometría. Y si haces interferometría va a descubrir cómo la corteza quedó deformada después del terremoto. Y ya es interesante ese tema. Y nos pusimos a trabajar hace ya varios años atrás. Y obviamente la gracia, ¿no es cierto?, de las microondas donde trabajan, ¿no es cierto?, satélites que atraviesan la atmósfera, atraviesan todo. Y uno puede buscar reflectividad, uno manda la onda de satélite para la Tierra y la recibe de vuelta. Si ese punto de la Tierra se movió, yo soy capaz de capturar eso con precisión subcentímetro. Por lo tanto, podemos sacarle una foto al terremoto, cómo dejó la corteza completamente deformada en el terremoto, por ejemplo, del 2010. Esto es lo que uno hace, uno pasa la órbita cada 40 días, de hecho hay un nuevo satélite que va a pasar cada 20 y tantos días, que ustedes iluminan acá, van para acá, por supuesto que el satélite se mueve de un lugar a otro y recibe esa imagen. Y pasa después y hace exactamente lo mismo. Entonces, uno no mide reflectividad, sino que mide este desfase. No voy a explicar los detalles, pero el desfase de esa onda, el desfase tiene un término, que depende del desplazamiento de ese punto en dirección del satélite. Y uno filtra, por supuesto, el geoide de la Tierra, la forma de la Tierra, uno filtra los efectos geométricos porque la órbita satélite nunca es la misma, filtra el ruido y se queda con el desplazamiento de la Tierra. ¿Ya? Y si ustedes hacen eso, aparece una foto como esa, que yo mandé rápidamente al Mercurio una vez que la habíamos hecho después del terremoto del 2010, porque... ¿Ah? A pesar de la pintura, sí. Porque no la voy a explicar acá, no está amplificada, pero esto de hecho lo hizo una alumna que es Catalina Fortuna, que está terminando su tesis de magíster hoy día, conmigo, en Estados Unidos. Aquí está, por ejemplo, aquí ustedes se fijan que hay una discontinuidad enorme. El satélite va en esa dirección y mira hacia el lado, tira la onda hacia el lado. Si ustedes se fijan, cada una de estas franjas representa 20 centímetros. Este es el Valle Central de Chile, por eso ahí se ve un punto de inflexión. Todo lo que está de eso a la izquierda quiere decir que la corteza subió. Y todo lo que está a la derecha bajó. Por eso que el Valle Central es el Valle Central, porque se hunde. Viene el terremoto, ya les explico la cinemática, viene el terremoto y pasa eso. Si ustedes cuentan las franjas, desde aquí hasta allá, la península de Arauco se movió prácticamente 4 metros 80. O sea, mientras está ocurriendo el terremoto, la corteza entera del continente se está devolviendo hacia el mar y se movió 4 metros 80 en dirección del satélite. Eso pasa mientras estamos sintiendo todo el movimiento de alta frecuencia, que los vidrios suenan y qué sé yo. Ahora, ustedes dirán, bueno, qué entretenido. De hecho, aquí ustedes pueden saber exactamente la longitud del terremoto. Esa es la zona que se rompió, que son 550 kilómetros aproximadamente.
Pero lo más interesante es que empiezan a hacer cosas que son totalmente... O sea, si hubiera pensado que esto era posible en los años 90, si hubiera dicho esta cuestión es increíble. Empiezan a ver qué pasó por debajo del continente. ¿Qué pasó con la placa de Nazca cuando se metió por debajo del continente? Y ahí se dan cuenta que el terremoto que ocurre en Coquepura, en realidad, ese es el epicentro. Pero el verdadero terremoto ocurre en Curicó. ¿Ya? Esto produce una ruptura, que es una ruptura que se llama bilateral, rompe hacia el norte y hacia el sur. Primera vez en la historia de Chile conocida. Siempre los terremotos en Chile son de norte a sur. Esta es la primera vez que rompe de norte a sur, perdón, de sur a norte y de norte a sur. ¿Ya? Y ahí está, y el gran deslizamiento, que es aproximadamente 14 metros, o sea, la placa de Nazca se mete aproximadamente 14 metros por debajo del continente, produciendo ese terremoto. No voy a explicar acá, pero si ustedes conocen esto, pueden ahora determinar con total precisión cómo es el movimiento en cada punto de la corteza. Hacen un problema que se llama un problema inverso. Yo, como conozco cómo se movió por debajo, puedo saber qué pasó en la corteza. Y esto surge, les cuento toda esta historia, porque ¿para qué me están contando investigación? Porque esta pseudo innovación surge porque obviamente, y esto lo puedo decir aunque me están filmando, pero no importa, porque la Universidad de Chile tiene un dominio total de la geofísica. Y yo tenía que hacer algo en geofísica porque me interesara, pero que no hicieran ellos. Por lo tanto, como que me vi forzado a buscar un camino por donde meterme en el tema geofísico. Y encontramos este camino de interferometría satelital. Y pasan cosas, bueno, aquí está el terremoto, ustedes se fijan, ahí está la energía, cómo se va liberando. Este es el del 2010, fíjense cuando llega a esta zona lo que ocurre. Ahí viene una gran, fíjense ahí, la gran liberación de energía ocurre muy cerca de Santiago. Por eso que el terremoto dura más de 2 minutos, porque son 2 terremotos, de hecho, un terremoto que un deslizamiento grande acá y un deslizamiento grande acá, son 2 terremotos en cadena. Y si la placa hubiera estado débil y no hubiera ocurrido el terremoto del 85, con certeza habría gatillado también la zona del terremoto del 85, llegando hasta la Ligua, hasta donde ustedes quieran, generando un terremoto similar al del año 60. Pero como esa parte ya había deslizado, es un freno. Todo lo que ya deslizó frena al resto de la placa que se está tratando de mover. Esta es la realidad chilena. Ahora, solamente voy a contarles como interesante que este es mi orgullo total, por eso Pedro sabe, porque este es un paper que sacamos en Nature y jamás pensé que podría alguna vez en mi vida publicar algo en Nature, porque en realidad los ingenieros no publican en Nature, sobre el volcán de Chaitén. Y si ustedes se fijan, hicimos interferometría sobre la erupción del volcán de Chaitén. Sacan la foto antes de la erupción, la foto después de la erupción, porque el satélite pasa cada 40 días, y comparan. Y ven qué produjo, por qué hicimos este paper. Bueno, aquí ustedes se fijan que hay una pérdida total de coherencia en la imagen. Esa pérdida es porque esas son todas las cenizas. Las cenizas, eso es lo que abarcó las cenizas, nos hace perder la coherencia de la imagen, no podemos saber nada. Lo que no sabíamos era por qué la sílice, que es tan densa, que salió del volcán de Chaitén, pudo salir sin avisar. O sea, todo el problema. ¿Cómo es posible que una sílice, todas las erupciones de volcanes de este tipo de sílice habían sido con meses de anticipación, temblores y todo? En Chile no. Bueno, lo bonito del artículo dice que justamente aquí aparece una falla, que es un pedazo de la falla de Vikiñovsky, que está en el sur de Chile, y justamente por ahí se mete, obviamente, la sílice que produce la salida rápida del volcán. Es como un camino fácil para esa erupción. Y lo que pasó, obviamente, es que Chaitén, no es que solamente el río de Chaitén se haya salido, que obviamente salió de su cauce, pero lo que pasó es que Chaitén bajó 40 centímetros completo. Y eso obviamente facilitó el tema de la inundación en el caso de Chaitén. Bueno, vuelvo. Oportunidades hay en todas partes. Hoy día estamos con este proyecto FONDAP, donde el tema de interferometría lo queremos siempre. Les cuento esta historia porque simplemente como entrada. Para Chile, los terremotos son $1.000 millones al año de dólares. Ese es el mercado, si ustedes lo quieren precisar. Si nosotros fuéramos capaces de reducir todo el daño chileno a cero en un terremoto, esencialmente hoy día tendríamos liberado del presupuesto de la nación $1 billón. No el presupuesto, porque también aquí hay inversión privada y un montón de cosas. ¿Ya? El terremoto en realidad en el caso chileno produjo 580 muertes, que es muy poco, pero si este terremoto, se los puedo decir con certeza, hubiera ocurrido a las 12 del día, la situación sería completamente distinta. Hay moles colapsados, techos colapsados de moles, hay escuelas colapsadas, gimnasios colapsados, etc. Pasa que se sabe poco de eso, pero eso ocurrió a las 3:40 de la mañana y por lo tanto no hubo problema. Pero si hubiera ocurrido durante el día, la situación habría sido muy, muy distinta. Por lo tanto, el éxito hay que tomárselo con algún grado de cuidado. El terremoto, ¿no es cierto?, produjo pérdidas humanas. Bueno, ustedes vieron lo que pasó
Por primera vez en la historia chilena, el ingeniero estructural de ese edificio fue condenado. Y salió en el Mercurio hace unos pocos días atrás. Un temazo, un temazo que podríamos discutir largo. ¿De quién es la culpa que ese edificio colapse? Pero eso dejémoslo porque si no me voy a entusiasmar con eso y después otras cosas. Los daños estructurales, en realidad, de lo que son líneas vitales, etcétera, y el tema de contenido, que nadie se jugó. Ustedes fueron al aeropuerto, nadie está al aeropuerto a las 3:40 de la mañana, pero el aeropuerto fue un desastre, o sea, murieron personas en el aeropuerto. Fíjense, se cayeron las pasarelas, justo arriba de la pasarela había una persona que falleció. ¿Ya? Por lo tanto, ¿y para qué hablar de todo lo que son contenidos? Entonces, fíjense en este tema, que esto es lo que ha inducido también una investigación que estamos haciendo hace poco con otros estudiantes. Este edificio colapsó, este edificio acá no colapsó. Uno lo primero que dice, bueno, ¿por qué uno sí, por qué el otro no? Yo diría, claro, no, estos son distintos edificios, por supuesto, y este puede tener, el Alto Río, ¿no es cierto? Este puede tener un problema estructural, este no lo tiene, qué sé yo. Pero si ustedes ven todos los edificios dañados de Concepción, todos tienen una dirección predominante. Todos están en una dirección. Es increíble. Por lo tanto, la onda sísmica no es inmaterial en qué dirección me agarra como estructura. Eso lo podemos... Fíjense. ¿Qué cosa? Sí, claro, justamente. Ahora, ¿cuál fue el resumen? Porque quiero ir muy rápido en esto para no la pierda. Pero, ¿cuál fue el resumen? Todos los edificios, no solamente el Alto Río, si ustedes se fijan, el Alto Río no es un problema de suelo, no es nada. Esto no hace falta ser un genio estructural para darse cuenta qué pasó. Los muros que están ahí reventaron. Esto no es un problema de suelo. Esta fundación que está acá está perfecta. No hay posibilidad de que haya un problema de suelo, a pesar de que Concepción tiene muy mal suelo. Aquí el problema está en esos muros. Fíjense esa falla y fíjense cómo se curva ahí. Si uno mira esta pura foto y empieza a ver el resto de los edificios en Santiago, en Viña, en Chillán, todos tuvieron el mismo comportamiento. Todos. Tienen muros rajados de esta manera. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esto les cuento nomás para que sepan, es interesante, ¿no? Pero el edificio empieza a oscilar y produce, ¿no es cierto?, lo que llamamos un momento, volcán. Se carga completamente esta pata del muro. La carga y el hormigón que está alrededor del borde del muro, ¡pum!, sale explotado. Y las barras longitudinales quedan descubiertas. Y esas barras, como las comprimo muy fuerte, porque estamos hablando de fuerzas muy grandes, se pandean. Pandear significa que yo aprieto la barra y se curva, ¿no es cierto? Pierden la resistencia vertical. Al pandearse esa barra, la capacidad flexural del muro se acaba, porque se rompe la cabeza de compresión del muro. Y el sismo se da vuelta para allá, hace lo mismo al otro lado y ahí oscila. Y como el sistema no tiene cómo resistir esta pareja con estas dos patas, simplemente raja el muro como si fuera un papel. Lo raja, completamente. Ese es un fenómeno archiconocido. Hoy día está preso, o va a estar preso, no sé lo que va a ocurrir con el ingeniero estructural del edificio de Alto Río. Pero fíjense las fallas de todos estos edificios. Les puse aquí algunas, son todas iguales. El mismo problema. Para cuando un problema se produce en muchas estructuras distintas y en distintos lugares, uno debería preguntarse, lo mínimo, es si hay algo más. ¿Qué indujo que pasara esto? ¿Ya? Y por supuesto que la norma chilena del año, ¿no es cierto?, 96 excluyó, por ejemplo, entre otras cosas, el confinamiento. Confinamiento se trata que el hormigón que está en el borde, uno le pone un zoom. Eliminó el confinamiento de los muros de borde porque el terremoto del 85 todo había funcionado muy bien. Entonces los edificios que hicieron empezaron a crecer en altura, las cargas axiales crecieron, las cargas verticales, una carga vertical en un hormigón muy alta significa que el hormigón es un material frágil, igual que si fuera un vidrio, explota. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, no solamente ocurrió en edificios, ocurrió, por ejemplo, la industria del vino, perdió 120 millones de litros. 120 millones de litros es un precio de exportación, no sé cuál será el precio promedio, digamos 4 horas son 500 millones de dólares, ¿ya? Que solamente se fueron acá. Fíjense la falla estúpida. Los estanques pivotean sobre estas patas, empiezan a hacer así. Y cuando se pandea, si ustedes se fijan, eso que está ahí no corresponde que estuviera, eso es porque la pata comprime el acero inoxidable del estanque y lo pandea. Eso hace que el portalón, que es la puertita esa, pum, se abra y se chorrea todo el tiempo. Ese es un tipo de falla, así de simple. ¿Para qué hablar de las barricas que tienen muchos de ellos los vinos más envejecidos, qué sé yo? Otro problema, por ejemplo, fue el caso de Sodimac en Coronel.
En el caso de Sodimac y Coronel, estructura prefabricada, si ustedes se fijan, ahí están las barritas que sujetaban la viga, esas barritas salieron de cuajo, ¿ya? La viga se cayó y esto colapsó. Solo en la noche, ese día, se perdieron 3.000 millones por robo en Sodimac, Coronel. Solo en la noche. Llegaban los camiones y empezaban a cargar materiales de construcción. Ustedes saben lo que pasó con el tema. El tema de la infraestructura, de los puentes, aquí se le echó la culpa a las concesionarias españolas, porque en realidad las concesionarias españolas habían eliminado esta viga transversal que une las vigas longitudinales. Y un poco de razón hay, porque esa viga transversal, la membrana esa que une a todas estas vigas hacia allá, al no estar cada una de estas vigas como que baila por su cuenta y no bailan como un conjunto. Entonces estas vigas al bailar por su cuenta, ¡pum!, le pegan un golpe, ¿no es cierto?, a este elemento que guía la viga, y al pegarle ese golpe se falla longitudinalmente la viga y puede colapsar. Eso fue una falla muy típica. Por supuesto que los puentes antiguos ya habían cumplido su vida útil probablemente. El tema de líneas vitales, muy grave. El tema de contenidos, por ejemplo, un fan coil como este, un equipo de aire acondicionado como ese, se cae cuando hay gente, o sea, olvídate. Algo parecido le pasó también en la clínica San Carlos, a la que no está aislada sísmicamente, sino a la que está fija en suelo. Nunca he dicho mucho de eso, pero porque no corresponde, pero hay un bonito ejemplo de lo que significa un edificio con aislamiento y uno sin aislamiento, en el mismo terremoto, en la misma altura, uno al lado del otro. ¿Ya? Eso lo podemos comentar. El problema, ¿no es cierto?, de los saqueos, que fue todo un tema grave, este es un tema que merece estudio sociológico, pero no es solamente un problema en Chile. Yo estaba en el año 94 en Estados Unidos cuando ocurrió el terremoto en Northridge, pasó exactamente lo mismo en la ciudad de Los Ángeles, o sea, aquí ya lo mismo, y en Taiwán pasó exactamente lo mismo, etc. Por lo tanto, este es un problema que es bastante muy grave. Ahí cierro toda la etapa inicial del problema, ya les queda claro cuál es el problema, la magnitud más o menos del problema, y paso a contarles un poquito sobre por qué la oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad en todo esto? La oportunidad está muy simple, eliminar el daño. Eso es todo. Somos capaces de eliminar el daño o reducirlo, obviamente se genera valor. Y eso fue lo que hicimos creando una iniciativa que parte del año 96 con un proyecto FONDEF, que su foco es solamente introducir tecnología en edificios habitacionales, en todo tipo de estructuras. Y trabajamos esencialmente con distintas técnicas, una que les voy a explicar rápidamente, el aislamiento sísmico, los sistemas pasivos, que es como la torre Titanium, un sistema que se conoce como amortiguamiento en masa y otros sistemas semiactivos. Déjenme mostrarles acá rápido un video que ustedes me tienen el tiempo. Déjenme. Eso es solamente para que vean muy rápidamente las distintas técnicas y se paso a explicar el tiro muy rápidamente. Ese es mi celular, ¿no? Sí. Con ese muelle Coronel que le colocamos aisladores arriba del muelle, les cuento después, es un proyecto muy bonito. Colocamos aislamiento sísmico. Esto les voy a explicar el concepto en un segundo, pero estos son los dispositivos que se colocan en las estructuras. Bueno, el edificio Higgins, si ustedes saben que hicimos ahí también un trabajo sobre cómo sujetarlo y después demolerlo. La torre Titanium, que tiene también disipación de energía, voy a mostrarles eso con mayor detalle en esta simulación que tienen acá los disipadores y ahí no los disipadores. Esta es una simulación con el terremoto real sobre las deformaciones de esa estructura. ¿Qué pasaría si no hubiera tenido disipación de energía? Y el tema de, ¿no es cierto?, amortiguamiento en masa que tiene este edificio, y colocamos arriba de este edificio masas muy importantes, 160 toneladas cada uno, controladas por un disipador magnetorreológico. Eso está en el presidente Pesco, así que se puede visitar, es bien entretenido. Esa es más o menos la técnica, pero voy a ir con un poquito más de calma, les cuento rápidamente. Bueno, la visión de la empresa, porque yo creo que lejos lo más importante de cualquier empresa, cualquier emprendimiento que uno haga, es tener claro cuál es no solo el modelo de negocio, sino cuál es la visión de esto. ¿Ya? Se las pongo acá solamente para que la conozcan. Uno puede probar las soluciones de protección sísmica más rápidas que en cualquier parte del mundo, y con eso obviamente se transforma en una oportunidad para poder modificar tecnología, desarrollar tecnología y exportarla. El objetivo final es simplemente minimizar el daño y con eso producir la reducción de costos. La empresa parte del 2003 formalmente. Hoy día, en 2011, tenía 50 personas, casi todos son ingenieros, muchos de la Católica, no todos, porque hay ingenieros de distintas universidades de Chile y todo eso. También hay un grupo de dibujo importante. ¿Ya?
Pero la verdad que es una empresa más bien de desarrollo tecnológico, tiene 3 ámbitos fundamentales, uno de desarrollo tecnológico, que produce dispositivos, todo eso, una que es ingeniería de sistemas complejos, digamos, ingeniería estructural, vibraciones, reducción de vibraciones en general, no solamente mecánica, sino también acústica y ese tipo de cosas, y tiene un área, ¿no es cierto?, que es el área más de ingeniería más tradicional. Protección sísmica, por supuesto, es algo que cruza a estos distintos temas. Ahí está lo que mencionaba Pedro, solamente, esto pasa solamente por el 2010. Y les puse estas imágenes, no para cachetonearme, se las puse porque tiene una implicancia comercial. Y si ustedes están haciendo innovación, una de las cosas que yo podría concentrarme hoy día es darle algunos, por lo menos de mi experiencia, algunos tips que han funcionado y otros que han sido pésimos. Esto, por ejemplo, a mí me causó un problema. Porque, ¿qué pasó? El modelo que yo tenía concebido en la cabeza era que las empresas de ingeniería en Chile utilizaran a Sirve para meter tecnología en los diseños que ellos realizaban. Entonces, yo siempre fui un partner de todas las empresas de ingeniería chilenas, sin ningún problema. O sea, ellos decían, ya, ok, ya sabéis que te vamos a dejar que metáis tus dispositivos en esta cuestión. Perfecto. ¿Qué pasó? Que durante 15 años, ¿no es cierto?, todos los desarrollos de la universidad, qué sé yo, la prensa venía a la universidad y decía, ¿qué están haciendo ustedes de novedoso en lo civil y qué sé yo? Y siempre tú les mostrabas el laboratorio, todas las cuestiones, qué sé yo. Y siempre me decían al final, ok, cuando venga un terremoto usted va a ser el más feliz, me decían, porque va a poder probar todas las cuestiones. Y decían, bueno, vino el terremoto y la prensa se volcó sobre la novedad, no se volcó sobre los otros temas, lo cual es razonable. Y eso despertó un celo terrible en las demás empresas. Es celo terrible, que no fue ni siquiera intencionada, fue simplemente por cómo se dio el tema. Entonces, al final, las empresas dijeron, ¿y por qué? ¿Por qué le vamos a dejar a que Sirve se desarrolle si nosotros no podemos desarrollar? Estoy haciendo una confesión como súper personal acá, pero yo creo que es súper valioso. Entonces, ahí uno tiene que reformularse completamente. Porque una cosa es antes del 2010 y otra cosa es después del 2010. Por supuesto que la tecnología se validó, todo funcionó fantástico y qué sé yo, pero te hace reformular incluso tu modelo de negocio. Entonces, la primera técnica, que es el aislamiento sísmico, tiene que ver con simplemente cortar la estructura del suelo. Un filtro mecánico. Que las ondas no se propaguen hacia arriba simplemente produciendo acá un filtro mecánico. La gracia del aislamiento sísmico es que la reducción del efecto no es un 10%, un 20%, un 40%, es 8 veces. Quiere decir que yo le coloco este aislador a esta estructura, esencialmente el edificio deja de tener un problema o deja de estar en un país sísmico. Este es el fin de la ingeniería sísmica, de hecho, el día que se implemente masivamente en todas las estructuras. Porque el problema quedó controlado completamente y funciona. Y va a ocurrir. No lo voy a ver yo probablemente, pero va a ocurrir. Porque esta es una técnica totalmente dominante. O sea, esto de aquí a 10 años, 15 años, denle el tiempo que quieran, depende un poquito de la agilidad y de cuán potentes sean los mercados para darse cuenta. Obviamente la industria del hormigón, la industria del acero, no ven con demasiado buenos ojos el aislamiento sísmico, porque reduce los esfuerzos 8 veces y uno podría reducir estructuras, qué sé yo, hacerla más óptima. Esa es la gracia, reducir arriba la estructura, compensar por el costo de los aisladores y tengo un edificio que es 8 veces o 10 veces más seguro. Esa es la idea. Entonces les voy a mostrar este video, que tiene una gracia. Después del 2010 vinieron investigadores norteamericanos a Chile y dijeron, ¿sabéis que en realidad funciona tan bien todo este tema de los aisladores? Nosotros queremos hacer una prueba a nivel mundial. ¿Quién quiere colocar sus aisladores debajo de la mesa vibradora de San Diego, de la Universidad de San Diego, California, San Diego, para probarlo y hacer un experimento a nivel mundial? Y fueron por Bridgestone, fueron por un montón, todos le dijeron que no, porque nadie se quería exponer en caso de que hubiera cualquier problema. Y yo levanté la mano y dije, nosotros queremos. Entonces en esta prueba mundial se probaron los aisladores chilenos, y aparecen por todas partes del mundo ahora, producto de este ensayo, que es un ensayo que tiene la gracia que van a ver, aquí se ve clarito cómo funciona el aislamiento sísmico. Es un hospital a escala real, de varios pisos, donde es un pedacito del hospital, con camillas adentro, con todos los pabellones funcionando, con todos los sistemas del hospital funcionando, y se le mete a la mesa vibradora el terremoto que ustedes, no se ve demasiado bien por el contraste, pero ahí están en pulgadas, obviamente son deformaciones, ahí están los aisladores que desarrollamos en ese minuto con Bulco, y en el fondo aquí la base se mueve y el edificio se tiende a quedar quieto. Ese es el concepto súper simple, no tiene mucha más gracia que eso. La gracia es que todo esto, obviamente, esto aquí no les estoy mostrando el video más grave, porque esto se corrió con el terremoto chileno por 3,
fue más grave, después se sacan los aisladores, se fija esto al suelo y hicieron añicos este edificio con un terremoto mucho más chico. Entonces ahí prueban el efecto del aislamiento sísmico. Las oportunidades como esta, que es un marketing mundial gigante, son muy, muy apreciadas. Obviamente conseguimos nosotros que entregar los aisladores gratuitamente y todo eso. Las técnicas que hemos desarrollado son muchas de ellas en aislamiento elastomérico. Este es un sistema de un péndulo que es simplemente friccional, que es una idea que no es nuestra, pero que la desarrollamos con distintos materiales friccionales. Y esta es una idea bien interesante que hicimos en un proyecto Fondet que tiene que ver con vivienda social. Estamos implementando, de hecho, en varios proyectos aquí en Santiago y también en vivienda social en otros lugares. La idea era bajarle el costo a este sistema casi 3 veces. O sea, la idea es colocar hoy día cualquier vivienda de cualquier costo protegida sísmicamente. Esto es antes del 27 de febrero, o sea, esto previo al 27 de febrero, ¿no es cierto?, donde estaban el edificio San Carlos de Apoquindo, que ustedes sepan, el hospital militar. Este edificio, el otro edificio del hospital militar no estaba protegido. Varios puentes, aquí pongo solamente uno. El edificio este de ACHS, que está aquí en Vicuña Maquena con Jofre, también tiene aislamiento sísmico. Este edificio lo hicimos en 2 meses, en prefabricado completo. La idea de esto es juntarlo con la prefabricación. El Muelle Coronel, el Centro de Justicia, ese techo que está allá arriba está aislado sísmicamente porque los dos edificios se mueven distintos para que no fallara ese techo. ACHS que está en Viña, y una casa que teníamos acá, estos son algunos de los proyectos, digamos, en la zona de Huechuraba, Chimureo en realidad. Esa está arriba de los pivotes, que yo les acabo de mencionar. El caso de Muelle Coronel fue un caso emblemático porque ustedes colocaban estas pilas, ¿no es cierto? Estas que se ven acá son los pilotes inclinados. Las patas inclinadas de un muelle están hechas para que resistan la fuerza sísmica. Las verticales no resisten la fuerza sísmica. Las inclinadas, dado que están así, reciben acá una componente de carga axial, que es la que resiste la fuerza sísmica. La idea aquí, como ellos tenían 96 pilotes inclinados, fue reducirlos a la mitad. Ese ahorro en este proyecto, el ahorro total de costo en este proyecto fue más o menos 3 o 4 millones de dólares. Más o menos. ¿Solo por qué? Porque pusimos los pilotes verticales que ustedes ven ahí compitiendo en paralelo con los aisladores sísmicos arriba de esta mesa. Dejamos alguna de estas patas para hacer una mesa y arriba de la mesa colocar 4 aisladores. Entonces los aisladores están en paralelo con los pilotes verticales y todo queda uniforme en la estructura y funcionó extraordinariamente bien. De hecho, tengo datos duros de que este fue el único muelle que quedó operativo después del terremoto. El único, que quedó realmente operativo. De hecho, esta grúa, el único problema que tuvo fue que tenía el capacho metido dentro de un barco. Ustedes saben que cuando viene un terremoto los barcos tienen que romper amarras y salen. No sé si lo han visto, el caso de Japón es increíble. Y salió con el capacho entero, entonces obviamente arrancó de la grúa el elemento. Y la deformación fue más o menos 20 y tantos, 22 centímetros de deformación. La otra técnica se resume en disipación de energía. Esto es conectar 2 puntos de la estructura cualquiera colocando un sistema que es un fusible. Como hay 2 puntos que se mueven, esa energía mecánica yo la quiero aprovechar para disiparla. Eso es lo que uno hace. O bien uno coloca en un solo punto un amortiguador de masa que sintoniza con la estructura, de manera que si se mueve la estructura, esta masa se mueve al revés y trata de dejar quieto al edificio. Eso es lo que hacemos. Y bueno, en disipación viscosa, esto solamente porque estamos desarrollando hace un tiempo atrás, digamos, desarrollamos un disipador viscoso que es básicamente un pistón, se ve súper simple. Pero la tecnología que está acá era imposible hacerla en Chile. Hoy día en Chile se puede producir un pistón viscoso que se puede exportar a cualquier parte del mundo. Ni siquiera teníamos en Chile, bueno, algunos de ustedes saben esta historia, porque están allá, ni siquiera teníamos una broca de 1 milímetro para perforar un pistón de 15 centímetros. No había tecnología en Chile para perforar en forma recta 15 centímetros en 1 milímetro de diámetro. Eso es el tipo de cosas que uno se empieza a dar cuenta, te fijas, donde uno necesita, obviamente, un poquito más de tecnología. Bueno, aquí no les voy a contar, para los que son ingenieros, solamente contarles que todas estas cuestiones de Navigator sirven. Solamente contarles que sirven. Y uno modela eso con elementos finitos y qué sé yo, hace todos los análisis, qué sé yo, buscará cosas como esta. Y hoy día, cosas que si hubiera pensado en mi época, que era posible simular un pistón moviéndose dentro de un flujo con todos los problemas de turbulencia. No, lo que no tengo que hacer nunca es tocar esto cuando estoy corriendo. Esto hace 15 años atrás era imposible de hacer. Matemática, o sea, en elementos finitos imposible. A menos que tuvieran supercomputador y cosas muy, muy sofisticadas. Hoy día lo pueden hacer los estudiantes. Yo no he dicho eso, pero todo el trabajo que yo he hecho, entero, ha sido hecho con estudiantes. Todo. O sea, 0 trabajo propio solo, siempre ha sido con estudiantes. Y por lo tanto, ahí está el pistón que al final se materializa. Uy, de nuevo, porque esto está por usar el punto.
Ahí está simplemente el pistón, se los pongo en la deformación más grande para que no... Ustedes dirán, súper fome, qué sé yo, pero hacer ese tema es todo un tema, ¿ya? Y la disipación de estos pistones son gigantes. Si ustedes colocan esto entre dos puntos de la estructura, se pueden chupar esencialmente una parte importante de esa energía de la estructura. Ahora, si hay personas como Javier, que está acá presente, que pueden usar esa energía para otra cosa después, sería fantástico. Él está atrás, estudiante de Magister y está atrás. Pero una de las cosas que era importante era que la fuerza de un pistón es proporcional a la velocidad. Pero si uno logra que no sea proporcional a la velocidad y logra que se sature a un exponente que es menos que 1, ahí la agarró, ahí lo tiene. Y ese es el producto. El producto es tan simple como un pistón que su fuerza es la constante por la velocidad, en vez de elevado a 1, la velocidad elevada a un factor que es menor que 1. Eso fue lo que se trabajó. Y trabajamos en muchos disipadores distintos, usando obviamente cobre, todo tipo de cosas friccionales, y este disipador magnetorreológico que también. A la izquierda de ustedes está el edificio con disipadores, a la derecha sin disipadores. Esta es una simulación real del edificio 3D completo, como es, con un movimiento que es el movimiento del terremoto del... un poco lento, del terremoto del 2000, se supone que es mucho más fluido. Ahí ven ustedes, porque es importante reducir la deformación máxima, pero ustedes van a ver rápidamente que la diferencia es sustantiva. A un costo que es más o menos del orden de 0,2 UF el metro cuadrado. En este caso, 250 millones de pesos por un edificio que vale 200 millones de dólares. Vamos a entrar adentro de los disipadores que están acá, al lado derecho. No sé si está tan lento. Eso fue el total, 250 millones de pesos total. Sí. En el costo bruto del... El costo claro, el costo de fierro, y diagonales, y el disipador y todo eso. Ahí está el disipador que colocamos, desarrollado por un alumno también acá, conmigo, y esencialmente es una C que ustedes mueven de esta forma. Los pisos se quieren mover uno relativo al otro así, y esta C fluye, y es un chicle que fluye y se hace pedazo, y ahí está el fusible, y yo puedo tomar eso después, lo corto, lo saco y pongo uno nuevo. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, en este caso no hizo falta cambiarlo, porque de hecho el terremoto ni siquiera lo llevó más o menos como a la mitad de su capacidad. Ahí se alcanza a ver un movimiento absoluto más el movimiento relativo de las plaquitas. No está muy fluido el video. Oh, algunas ideas nuevas, innovadoras respecto de este tema. Por ejemplo, el caso de vivienda social, el caso de aplicar esto a otro tipo de industrias, el caso que a mí más me interesa hoy día, que es el biomédico, todo el manejo y escalamiento de esto, las cosas de vibraciones en el cuerpo humano, qué sé yo, cosas que es exactamente lo mismo. La estructura es esencialmente la misma, los huesos son parecidos, qué sé yo. Por ejemplo, ustedes saben que los huesos crecen al principio, una vez que están fracturados. Obviamente al principio no pueden recibir carga, pero después de un cierto tiempo la carga hace que el tejido se regenere mucho más rápido. Entonces la idea de esto es desarrollar un sistema que tiene rigidez variable. Que uno puede hacerlo muy rígido al principio y lo va bajando la rigidez de manera que el hueso va tomando carga y con eso va regenerando el tejido mucho más rápido. Cosas de ese estilo. Y aquí está el estudiante suizo que hizo el tema del péndulo, que está acá, ¿no es cierto? Es un sistema magnetorreológico que está colocado, y que de hecho es una pena que no les mostrara la simulación que tenemos acá en el laboratorio. Acá tú lo has visto, que tiene 3,60 metros el disipador, una cuestión increíble que está acá en el laboratorio acá atrás. Si algún día alguien quiere darse una vuelta, yo feliz se los muestro. Se colocaron estas masas arriba del edificio, estas masas están colgadas arriba del edificio, se hicieron huecas para poder llenarlas con pelotas de molino, de acero de molienda, de molino de minería. Acá están las bobinas internas, fíjense lo que pasa acá, no les traje el ejemplo, pero esto es difícil de explicar, es mejor verlo. Pero acá hay una bobina, el fluido pasa justo por esa rendija, usted a esta bobina le colocan corriente, al colocar corriente, que es un campo magnético, el campo magnético atraviesa el fluido, este fluido tiene partículas, nanopartículas de hierro en suspensión, o sea, nunca precipitan, y el fluido es capaz de cambiar su viscosidad hasta 15 veces. O sea, tengo un disipador entre 1 tonelada y 15 toneladas en milisegundos. Y yo cojo el disipador que yo quiero en cada instante del terremoto. Eso es lo que se hace. Entonces, la masa del edificio está así. El edificio está vibrando, perdón. La masa en el techo está vibrando junto con él. Supongamos que el edificio se va para acá y la masa del edificio se va para allá. La masa me quiere sacar al edificio de la posición de equilibrio, entonces le digo, desconéctate. Pero si el edificio se va hacia allá y la masa se viene hacia acá, le digo, conéctate con máxima fuerza.
y se conecta y me trae al edificio de vuelta. Y eso es lo que hace. Eso lo hicimos en el edificio real, la gente quedó muy enojada con nosotros porque lo probamos con vibraciones reales en el edificio antes del terremoto. Y ustedes ven que si no le coloco el sistema de control, ahí está la vibración de la masa arriba del edificio, y si le coloco el sistema de control, paro esa masa en 10 segundos. Eso es la masa arriba. Este es el edificio completo. Aquí está el edificio en negro, esta es la vibración, no se preocupen, es cuánto se mueve esto, el edificio. Desplazamos 10 centímetros la masa y soltamos la masa para mover el edificio. Ustedes se fijan, una masa de 160 toneladas mueve el edificio completo que pesa 70.000 toneladas. ¿Ya? Y esa masa, si ustedes no la controlan, está en negro acá. Si lo controlan, ahí tienen el sistema de control de vibración del edificio completo. Con una masa de 160 toneladas que está a la misma frecuencia que el edificio, dada la resonancia, soy capaz de controlar el edificio completo. Esa es la idea. Y las simulaciones del disipador, hoy día se hizo, hay otros estudiantes, digamos, temas multifísicos, de nuevo lo mismo, elementos finitos, todos los campos magnéticos mezclados con fluidos, mezclados con estructuras, etc. Proyectos nuevos, y con esto termino. Por ejemplo, acabamos de terminar un edificio en Pucón, prefabricado completo, en muy pocos meses, con aislamiento sísmico, departamentos, bueno, preciosos, lugares, qué sé yo. La gracia de usar prefabricación es que la prefabricación tiene un problema, que las uniones son frágiles. Pero si ustedes le colocan aislamiento sísmico, el prefabricado se transforma en una tremenda solución. Por lo tanto, aquí la unión entre dos tecnologías produce obviamente una nueva tecnología que es súper interesante. Varios edificios de este Geocentro Agustino, no sé si lo han visto, que está en el centro de Santiago, tiene arriba en el techo, por ejemplo, estas masas que están acá. Estas masas, no les voy a colocar el video, pero déjenme ver si está el video correcto. Capaz que esté. No. Se los leo. Aquí están las masas arriba que se mueven contrarrestando el movimiento del edificio. Es un edificio de 35 pisos que ustedes controlan obviamente con ese elemento. Aquí están las masas con los distintos sistemas de deslizamiento, qué sé yo. Las Condes Capital, por ejemplo, aquí atravesamos con diagonales distintos pisos, disipadores viscosos, más un amortiguador de masa. Aquí estamos mezclando distintas tecnologías. Bueno, ya pasó algo que en realidad por mucho tiempo insistimos que debían haber aprovechado, y es que comercialmente estar protegido sísmicamente no es lo mismo que no estar protegido sísmicamente. Y eso tiene un valor. Y ese valor, ¿quién lo captura? Es obviamente, depende, claro, lo puede capturar el inmobiliario, lo puede capturar quien fabrica, ¿no es cierto?, los disipadores, lo puede capturar nosotros el cliente, quien sea. Y eso está transformando rápidamente, obviamente, al mercado. Ahí ustedes ven como, por ejemplo, el edificio Infante, cómo se colocan arriba ahí están los amortiguadores de masa que se van a construir apoyados sobre los 4 deslizadores y aisladores. Estos son algunos proyectos solamente. Por ejemplo, un edificio que hicimos en Temuco hace poco, prefabricado, o sea, hormigón no prefabricado, pero de habitación. Este es el primer edificio habitacional que tiene aislamiento sísmico en Chile. Aquí hay departamentos, muros que son bastante delgaditos, de 15 centímetros, y un edificio que está completamente aislado. Entonces, ahí están los aisladores sísmicos en los distintos lugares. Bueno, el centro Angelini, aquí lo tenemos al lado, así que es cosa de ir a verlo. Están colocando un aislador en estos días, sino que uno puede bajar y poder ver exactamente lo que está pasando en el edificio. Un edificio de arquitectura bastante atrevida, y gracias a que en realidad tenemos aislamiento sísmico. Fíjense dónde colocamos los aisladores, los colocamos arriba del cielo del subterráneo y colocamos también abajo del subterráneo. O sea, el aislamiento sísmico no tiene por qué ser en un nivel, puede ser en distintos niveles, y todo lo que está por sobre, como decía el primer arquitecto que yo trabajé, es la parte divina de la estructura, está colgando del cielo, no se mueve, está fija respecto a un sistema inicial. ¿Ya? Y la parte terrenal es la parte que se mueve. ¿Ya? Esa es la situación. Aquí está el Centro de Innovación Tecnológica, donde están colocando los aisladores, y uno tiene que hormigonar, esta es la fundación del edificio, uno hormigona la fundación ya colocando los fierros que van a recibir obviamente al aislador. Estas son las viviendas sociales de Santa Cruz, que es un proyecto que me encanta, es muy muy bonito. Este fue un proyecto donde aquí colapsaron las viviendas anteriores y que en realidad es como una demostración de que este es como el otro extremo. Es decir, ¿por qué la vivienda social no puede tener tecnología de primerísimo nivel? Y eso es lo que está haciendo acá. Para mí este es como el futuro. Yo creo que aquí está el futuro real, porque uno puede decir voy a trabajar con la tecnología high-end, voy a competir con Mauricene, voy a competir con Bridgestone, voy a competir con locales que están allá arriba. Y queremos competir con ellos en algunas cosas, pero donde realmente queremos hacer una diferencia tiene que ver este tipo de cosas, en los mercados que son muy muy masivos respecto a protección civil, y uno de ellos es la vivienda social. Hospitales, por ejemplo, el hospital de Talca, que está protegido sísmicamente completo, el de la Florida, que no saben que lo están construyendo, que es un súper
hospital, ahí se ve, el de Maipú, no se alcanza a ver mucho en la foto ahí, pero son todos aislados sísmicamente. Todos los hospitales en Chile hoy día están siendo, el Antofagasta, que se acaba de licitar, y se acaba completo el hospital de Antofagasta va a ser protegido sísmicamente. El centro, el CARS, que es ¿cómo se llama? De la red sur de Santiago, ¿cómo se llama? El Ezequiel, no tengo aquí. ¿Qué pasó con...? Que yo me desenchufé aquí. Ahí, perfecto. Y sistemas industriales, por ejemplo, el tanque GNL Mejillones, donde ustedes ven un tanque casi 90 metros de diámetro, que está montado sobre 501 aisladores. Y ustedes ven ahí los pilotitos que van a recibir el tanque criogénico, ahí están los aisladores y todo el estanque. Ahora, la gracia de esto es que el estanque tiene un nivel de seguridad que es 8 veces el del tanque normal. La gracia habría sido que Kawasaki, en vez de hacer la plancha de 2,5 centímetros, hubiera reducido obviamente el espesor de la plancha, te ahorras cualquier plata en eso, pero obviamente en este proyecto llegamos un poquito tarde y ya tenían el diseño del tanque. O sea que aquí lo que se hizo fue reducción de obra civil, más que la reducción misma del tanque criogénico. Por ejemplo, Cristalerías Chile, que tuvo mucho daño aquí al norte de Santiago, producto del terremoto del 2010, decidió aislar completamente, ¿no es cierto?, la planta nueva. Y eso, aquí ustedes alcanzan a ver algo de la losa nueva y todo los temas que tiene. Aquí se ve, ahí ustedes ven en verde el movimiento sin aislamiento y este es el movimiento con aislamiento, el azulito. Ahí se ve en la planta, ustedes se fijan, ahí están colocados los hoyitos para los distintos aisladores. Toda la planta entera va a quedar ahí aislada sísmicamente. Una locura más, que no es que yo sea bajay, yo soy católico, pero por ejemplo los bajay nos pidieron hace unos años atrás que ayudáramos. Este es un edificio, no sé si lo conocen, que se está construyendo acá arriba, en una parte del Arrieta arriba, ¿no es cierto?, en Peñalolén, que es un edificio de alabastro translúcido, una piedra translúcida y vidrio. ¿Ya? Y esto es la religión Bahá'í, no sé si ustedes saben, es, digamos, una de las últimas religiones que existen. ¿Alguno de ustedes es Bahá'í? ¿No? Porque lo podría explicar bastante mejor que yo, digamos. Pero es una religión que es como integradora, es como una religión que aglutina al resto de las religiones. Y por eso el número 9 es un número especial, es un dígito especial, ¿no es cierto? Y esto hace que esto tenga 9 álabes. Cada uno de estos son miles de piezas de alabastro, todas distintas, cortadas para que sean montadas en su lugar específico. Y ahí ese proyecto, obviamente un edificio de alabastro, cristal, un poco de acero, no podría sobrevivir en un país sísmico, ¿no es cierto? Es imposible. Y por lo tanto tiene aislamiento sísmico colocado acá abajo. Lamentablemente ese aislamiento no es nuestro, sino que fue comprado en Estados Unidos, pero nosotros participamos obviamente en el diseño. El otro proyecto que tampoco han decidido todavía dónde van a comprar los dispositivos es el telescopio del ELT, que esto es muy bonito, porque en realidad aquí hubo una pelea más o menos cotota entre los astrónomos chilenos, que me tocó a mí participar con Leopoldo Infante, defendiendo Chile como poder instalar este telescopio versus colocarlo en Canarias. La idea era colocarlo en Canarias porque obviamente no había terremoto. En el caso chileno hay terremoto y había que mostrar que en realidad uno podía hacer que el terremoto no fuera un problema. Para eso surgió obviamente el tema de aislamiento sísmico. Pero este proyecto es un proyecto más bonito todavía porque como ustedes están observando el cielo, el sistema no se puede mover, está rígido el suelo. Por lo tanto, es un sistema que tiene además estos sistemas que son rígidos, pero una vez que esto supera cierta aceleración, aquí hay una válvula que se abre y hace que estos sean disipadores viscosos y el edificio queda completamente aislado. Es un sistema semiactivo. Esa es la idea del telescopio. ¿Ya? Esta idea que la desarrollamos nosotros acá, en realidad estamos medio picados porque en realidad nos copiaron, la embarramos. ¿Ya? Hay una empresa internacional que está haciendo prácticamente lo mismo. ¿Ya? La misma idea, el mismo concepto, por supuesto, no con los dispositivos que se desarrollan. Pero bueno, y solamente terminar que contarles, no sé si Pedro ya les contó y todo, pero el tema de innovación obviamente no se limita a la parte estructural, sino que el tema de innovación es casi como innovación y emprendimiento es casi como una filosofía de vida. Y un día estamos en un proyecto muy, muy querido que tiene que ver con transformar la escuela de ingeniería en una escuela de otro tipo. ¿Ya? Ojalá, obviamente, mucho mejor que lo que es hoy día. Y ese proyecto hoy día estuve en la mañana trabajando con la gente de MSSUB, tratando de defender el proyecto que acabamos de ganar de cambio curricular para los primeros años. Y busca generar en los primeros 4 años de ingeniería rutas mucho más flexibles. De alguna manera, por ejemplo, hoy día en Chile es difícil lograr, ¿no es cierto?, un ingeniero biomédico, es difícil lograr un ingeniero físico, un ingeniero matemáticos tenemos, unión de diseño, innovación, ingeniería, todo eso uno tendría que hacer caminos mucho más
difíciles. Y estos 4 años van a ser exactamente iguales que los 4 años de cualquier ingeniero en cualquier parte del mundo. Y por supuesto estamos participando con otras facultades. Entonces, solamente aquí demuestro el hecho de que las rutas dentro de esos primeros 4 años van a ser mucho más abiertas. Acá ustedes no obtienen después de 4 años un título profesional, pero obtienen el grado académico de licenciado en Ciencias de la Ingeniería con Major en Ingeniería Biomédica. Pero la gracia es que a los 4 años van a poder soltar, por ejemplo, medicina. No tienen para qué quedarse en ingeniería. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, medicina, una carrera de posgrado, son 4 años después del pregrado. Ese tipo de cosas surgen a partir del 2013. ¿Ya? Y eso nos tiene muy, muy entusiasmados, entre otras cosas, obviamente. El currículo tiene un foco fuerte en investigación, innovación y emprendimiento también, y aparecen nuevos programas en eso. Esta es un poco la figura que resume todo esto. Los estudiantes terminan después de 4 años y tienen, ¿no es cierto?, posibilidades, por ejemplo, de emprender. Lo que queremos hacer es que ojalá salgan de la escuela hacia afuera y puedan volver. Nosotros tenemos garantizado ese cupo para que vuelvan cuando quieran, pero que tengan esa experiencia que los haga de alguna manera madurar y crecer. Y si quieren volver a la escuela, por supuesto, se pueden articular un título profesional. Probablemente en Chile el 98% todavía va a decir yo quiero terminar con mi título de ingeniero civil y qué sé yo, porque eso es lo que está bien. Pero poco a poco, ¿qué pasa? Por ejemplo, las empresas mineras nos han dicho que el profesional que estamos creando en geociencia lo quieren contratar ya. No quieren esperar 5 años y medio ni 6, lo quieren contratar a los 4 años. Ese es un happy problem, porque en realidad los estudiantes van a tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? A lo mejor vale la pena que trabaje 2 años en minería para saber si eso es lo que realmente me gusta y después vuelvo y me articulo para ser ingeniero eléctrico. Así que no. Y obviamente el otro tema es, les mencionaba ya, articularse con otros títulos profesionales o salir, por ejemplo, directamente a los posgrados. El otro proyecto que es el del talento, y ustedes saben bien que hemos trabajado mucho, es el tremendo desacierto que significa la PSU. En el sentido de que deja fuera a mucho talento que está en Chile. Hicimos un proyecto que trae a estudiantes de colegios públicos que no habrían entrado a través del esquema tradicional. Fíjense que ustedes provienen, todos nosotros, la mayoría, te fijas, nuestros hijos provienen de un colegio, la probabilidad de un colegio particular, la probabilidad de que entren en ingeniería es 1 cada 49, pero si provienen de un colegio público, sacando el Instituto Nacional y el Liceo Carmela Carvajal, es 1 de cada 5.000. Hay un problema que no es culpa de la universidad, pero es una cuestión que no puede ser. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos intentando es rescatar este talento. Ahora, ¿cómo rescatamos ese talento? Esto fue muy interesante, porque había que descubrir estudiantes por bajo el puntaje de corte, que esto fue el primer año que hicimos, 760 puntos, que es altísimo. Cuando ustedes se dan cuenta que un estudiante aquí, o un estudiante aquí, o aquí, y aquí, la diferencia es una pregunta de la PSU, un par de preguntas de la PSU. O sea, eso no puede definir el futuro de un estudiante. Lo que los americanos hacen habitualmente es decir, mira, digamos por ejemplo, sobre 700 puntos son todos good enough. Y yo sobre esos escojo, o esas, escojo quiénes quiero tener en la universidad. Es la universidad quien escoge al estudiante y no el estudiante quien escoge a la universidad. Eso hace una gran diferencia. Y lo que hicimos acá simplemente es una regresión entre el rendimiento del primer año y el puntaje de selección. Por supuesto que la PSU tiene una correlación en el sentido de que a mejor puntaje PSU tiende a haber mejor rendimiento en el primer año. Entonces, si ustedes ven esta regresión, la idea y la innovación acá surgió de darnos cuenta, esto fue antes de que hiciéramos el plan, de que existía gran dispersión. Y al existir gran dispersión, bueno, puede ser que si trabajamos a dispersión pueda haber alumnos que estén por debajo, que rindan mejor. Y eso fue tal cual lo que ocurrió. Escogimos alumnos que no habrían entrado por la PSU, etc. Por ejemplo, siempre menciono a esta niña, ¿no es cierto?, de Villarrica, que llegó acá con 706 puntos y que terminó su primer año con un 5.4, un 5.5 de promedio. Esa persona no podría haber entrado a la Católica, a ingeniería, lo cual es absurdo. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos entusiasmó tanto. Por supuesto, también hay estudiantes que entraban por bajo el puntaje que tienen también un promedio bajo 4, eso es cierto. ¿Ya? Pero si ustedes ven la regresión de estos pocos estudiantes que se repite el segundo año, esto es una regresión completamente distinta que esta que está acá. Y eso es lo que gatilló que hoy día la universidad se esté moviendo completa en torno a este tema de los sistemas de talento e inclusión. Y ahora la facultad, ahora psicología, sociología, derecho, economía lo va a hacer con un esquema distinto, pero es esencialmente la misma idea. Eso es, y que en realidad terminar solamente contándoles, y disculpen si me demoré demasiado, pero contándoles que seguimos buscando oportunidades para encontrar
temas de innovación, seguir empujando desde el desarrollo tecnológico y también, obviamente, en cualquier tarea que uno haga. Y la verdad que el tema de emprender y de innovar es realmente, por lo menos en el caso personal mío, es casi como un motor de vida. O sea, no, es un tema que no va a parar. Me imagino que algún día uno se va a quedar ya, no quiere hacer más, pero es algo que está constantemente, y Pedro sabe, porque hemos trabajado varias iniciativas nuevas y cosas por el estilo. Y si alguno de ustedes tiene buenas ideas, yo feliz también de colaborar y contribuir si es que podemos a esto. Muchas gracias.